Hola, bienvenidos a Random Topic, bienvenidos al Hablando de MMORPGs, la charlita, el tú a tú, el ratito, ¿no? El estar aquí un poco comentando cositas y aprovechando un poquillo. Bueno, ¿quieres dedicarle el podcast a alguien? Hoy a todas esas personas que tienen gafas. Venga. Y son. Pero aunque no las usen, es decir, si las tenéis en casa, vale, También vale. ¿no? También Sí. vale. Vale, ¿tengo las de mi abuela? Pues vale, ¿no? Pues, Si te las pones, ¿no? bueno, o no. No, ya, No, ya has dicho. yo creo que las de mi abuela no valen. Si tienes unas gafas sin cristales que están por ahí, Qué las rabia, gafas ¿no? para leer, ¿no? Las gafas falsas para leer. Para parecer listo. Vamos a hablar hoy del tema relacionado con la noticia de. Bueno, supongo que ya lo sabréis porque habéis escuchado las noticias. Que Blizzard ha llegado a un desacuerdo. Ha llegado a un desacuerdo, ¿eh? Sí, sí. Con NetEase para la distribución de los productos en China. Buen comentario del CEO, ¿eh? Bueno, ¿qué ha Buen, dicho el come- CEO? buen comentario del CEO. No, en las noticias lo Ah, repasamos. bueno, claro, vale. Pensaba que querías aderezarlo. No, no. Bueno, básicamente, en esencia es un desacuerdo que no hará que no dejará que estén disponibles, como ya hemos comentado, pues juegos como World of Warcraft, Diablo 2, Diablo 3, etcétera, ¿no? El único que se queda dentro sería Diablo Immortal por el tema porque es un acuerdo distinto, entonces no se toca, ¿vale? Ujú. Ese seguirá siendo disponible. Entonces yo me he planteado la posibilidad de que en gran parte los MMORPG disponen de los presupuestos que disponen. Me refiero a los MMO grandes, porque el MMO pequeñito pues, dispone del presupuesto que dispone porque no hay más. Claro. Ese tampoco, no hay que negociar nada. Ahí tú tienes un estudio chiquitico y tienes $100.000 y eso es lo que tienes. Y Ujú. desarrollalo con eso. Y haz lo que puedas. Y será mejor o peor, pero ahí estará, el dinero es ese. Si tienes que desarrollar un MMO con $100.000, vas justito, ¿eh? Bueno, yo he dicho una cifra al azar, ya sabes que no me lo he planteado. Entonces me he planteado que muchos de los MMOs, los que se meten muchísimos juegos, o sea, muchísimos juegos, muchísimo dinero, en realidad muchísimos juegos parten de esta premisa, Ujú. de que los presupuestos multimillonarios para los videojuegos suelen basarse en que después se van a vender X copias. Sí, en el retorno de la inversión. Correcto. Pero eso tú cuentas con poder sacar tu videojuego en todos los sitios posibles, sobre todo en los más rentables. Ujú. Sí, o sea, no tiene por qué, porque hay juegos que se hacen para regiones concretas. Corea, todos los juegos coreanos que salen en Corea y después incluso llegan a, por ejemplo, Rusia, ¿no? El ejemplo de los Stark. Y posteriormente se llegan a ciertos acuerdos y se publica en Occidente. Y hay veces que dentro de Occidente hay ciertas regiones que no, en las que no sale el juego, ¿no? Normalmente Correcto. suelen ser, o sea, pero eso va en función de lo que te va a costar publicarlo ahí versus el posible retorno que puedas tener, porque no es una ciencia exacta. Que esto en realidad, más que nada, es el hecho de que tú sabes más o menos, o tú no lo sabes, pero especulas unas ventas, Ujú. unas probables ventas, ¿no? Después te quedarás por encima o por debajo de esas ventas o la clavarás, ¿vale? Pero bueno. Entonces, que el problema de esta historia, cuando lo aplicas a los MMORPGs, es que un MMO, o sea, necesita una constante fluidez de gente dentro de tu videojuego. Más o menos, dependerá de cada videojuego, lo que requiera, ¿no? Ujú. Antes hablábamos semanas pasadas con el tema de que EVE Online, ¿no? Había llegado otra vez a 30.000 jugadores, ¿no? Y que volvía a ser una cifra muy grande, ¿no? Para poder trabajar con el proyecto. Ujú. Entonces, necesita una fluidez de gente. ¿Y qué es lo que pasa cuando sacas un proyecto de este tipo? Cuanto más países esté disponible, más posibilidades hay de que haya gente jugando. Ujú. Por Sí. estadística. Es decir, no. Sí. Al Si final, un 3% de las personas de cada país juega, a más países, más gente jugando. Más gente, correcto, ¿vale? Que eso a veces, pues ya sabemos que hay normativas de distribución, historia que altera pues el no poder distribuir este juego en este momento, los derechos de distribución los tiene otra persona. Tú cuando quieres sacar un videojuego, yo qué sé, no sé, ¿no? A veces ha pasado con juegos coreanos que quieres salir de Corea Ujú. y para salir de Corea pues llegas a un acuerdo de distribución y tú quieres distribuirlo en todo el mundo, pero te dicen, no, el acuerdo de distribución para nuestros productos durante 5 años los tiene tal desarrolladora o tal publisher. No lo podemos negociar. Podemos negociar en Europa, por ejemplo. O en Ujú. Europa y Norteamérica, pero en Latinoamérica hay otro, que eso ha pasado alguna vez. Sí, sí. Entonces, mucha gente dice, oh, nos odian y tal, ¿no? Se montan películas y muchas veces es que los derechos los tiene Ujú. otro publisher que o no los quiere usar o los quiere revender y no le pagan el precio que pagan o jaleos, ¿no? A veces son historias muy raras. Claro, tú cuentas con que
tú cuando cuentas que va a salir el juego en Corea y sale en Corea, pues ya está. Pero cuando cuentas que vas a sacar un juego en los máximos sitios posibles y quieres los mercados europeos, asiáticos, americanos, los quieres todos porque son mercados potentes. Y me salto a Oceanía y posiblemente a África y tal, pero bueno, siempre hablamos de los mismos porque siempre son los como los que llaman más la atención o los que son más cercanos a nosotros en los mercados. Cuando sacas estos productos y da la casualidad que no puedes sacarlo, imaginemos por un momento, ¿vale? Que el World of Warcraft 2, ¿vale? Pasa dentro de 10 años. ¿Vale? Dentro de 10 años sacan World of Warcraft 2. No voy a especular sobre lo que ha pasado con WoW ni nada más. No quiero meter en jaleos. Imaginemos, soñemos, porque alguien me va. O no va a cerrar, ya estás deseando que cierren, no te estoy hablando de nada. World of Warcraft 2 sale a la venta. ¿Vale? Y da la casualidad que, pues en China no puede salir el juego. Y tú ya lo sabes, ¿eh? Es decir, no es una cosa que te pille con el pie torcido. Tú ya lo sabes. Que habrá habido. Bueno, sí, efectivamente. ¿Vale? Tú ya lo sabes, porque no solo. No es por este acuerdo, que ya hemos dicho en las noticias que esto es una cosa que hay que renegociar con otra cosa. Sí. ¿Vale? Y da la casualidad que, por lo que sea, en algunos países de Latinoamérica tampoco puedes lanzarlo, por otro tema. Tú inviertes el mismo dinero, la misma cantidad de dinero, sabiendo que no puedes llevarlo a todos esos mercados. O sea, tú tienes que ser razonable. Entonces, ¿puede afectar al desarrollo de los MMORPG futuros si hubieran mercados potencialmente de dineros diciendo, hostia, es que no lo vamos a sacar en este mercado porque no podemos, por leyes del país, yo que sé, China? Pero en general que China se vuelve aún más hermético, ¿no? Y no te deja sacar ese tipo de juegos ahí. Y tú cuentas con esos ingresos. Y dices, bueno, pues en vez de desarrollarlo con, me lo invento, 100 millones, pues teniendo en cuenta que el retorno iba a ser importante, pues hay que bajar a 90 millones, porque contábamos con un mercado asiático que ya no existe. Entonces, eso se va a ver afectado en el desarrollo. En tiempos de desarrollo, en cosas, se tiene que ver afectado. Sí, entonces, a ver. Al final que los. Depende de cómo se. Depende de al final del día depende de la empresa. Depende de si hay alguien que dice, no, pues el mismo dinero que pensábamos recuperar derivado de la inversión, pues lo haremos en lugar de en 6, en 8 años, ¿vale? Imagínate. Si hay alguien que apuesta por ello, puede que el presupuesto no se vea modificado. Ahora, si hay alguien con poca mano izquierda que dice, no, esto habíamos dicho que lo que recuperamos en 6 años y ahora hay un mercado más pequeño, con lo cual el presupuesto se ve recortado en un 15%. Claro. Ambas cosas son posibles, ¿eh? También te digo, en el mercado de los. Y hablamos de si hablar de la prohibición de los MMOs o de los juegos como servicio. El mercado hoy en día, hacia dónde evoluciona, ¿vale? Porque lo de China es por una razón que no tiene nada que ver con. Sí, he puesto el ejemplo de China. Con lo que ocurre en China realmente. Pero lo que ocurre en China no sería de extrañar que acabe llegando a otras regiones del mundo. Quizás no en el nivel de prohibición que se ve en China. Es un tema cultural, es un tema social, político, etcétera. Correcto. Pero ese tipo de políticas podrían llegar, o igual no tan agresivas a nivel de por ejemplo, impedir que la gente juegue a ciertas horas. Cuando digo cierta gente, me refiero en este caso a menores, ¿no? Que es lo principal que ha ocurrido en China. Sino a desincentivar a este tipo de juegos a través de legislar sobre la monetización. ¿Vale? Que no es algo tan agresivo como que dices, no, me quito un juego, imagínate, ¿no? Porque tú pones el supuesto de desaparecen regiones completas sobre las cuales puedes comercializar, ¿vale? Pero podría ser que en lugar de recortar regiones, se recorten capacidad de generar beneficios. Como por ejemplo no dejar aplicar ciertos. Exactamente, no dejar aplicar ciertas tiendas y tener que decidir tener un modelo de negocio que funciona peor para ti, pero que es el único que puede sacarlo, o directamente no sacarlo, ¿no? Que al final de alguna manera es que te prohíban. O sea, no te prohíben el sacar el videojuego en sí, pero te prohíban que lo saques como tú quieras sacarlo. Entonces tienes que modificar el mercado, el juego, y quizás no te sale a cuenta los cambios o esa monetización no te sale a cuenta o no es tan
funcional para ti, no vas a sacar los mismos beneficios y tampoco te interesa sacarlo, con lo cual de alguna manera te han prohibido Sí. que saques el juego tal como está. Entonces, ese tipo de movimientos sí que pueden hacer que te modifique la estructura de un presupuesto de un videojuego o de cualquier otro producto de mercado masivo. En el caso de los MMOs, obviamente eso podría llegar a pasar. Y entiendo que las empresas se cuidarán bastante, o al menos tendrán planes B o C, o incluso no los tendrán, pero saben que puede pasar eso y tienen que bandear con ello. Un ejemplo claro este año ha sido con los Tark. Los Tark en Holanda no se puede jugar. Puedes puentearlo con VPNs y demás mierdas, pero Sí, pero legítimamente no se puede oficialmente jugar. tú no puedes jugar en los Países Bajos porque ahí está legislado que un juego con microtransacciones, no sé exactamente lo que dice la ley, pero vamos, que no pueden sacar el juego allí porque entiendo que entraría dentro de una Como categoría. Tower of Fantasy, Genshin Correcto. Impact y este tipo de juegos, lo meten en el mismo tipo de Que yo juego creo que porque entra en el nivel de apuestas y demás, y entonces no entra. No sé exactamente qué es lo que dice la ley, pero claro, la con historia está. tantos. La historia está que, por ejemplo, que el hecho de que no entren los Países Bajos como un mercado potencial de venta de tu MMO, la empresa lo que decide, en este caso, ha sido no sacamos el juego en esa región. Porque los costes de modificarlo para que se pueda jugar en esa región y a la vez generar, generar ingresos derivados de esos costes solo para esa región, no vemos que sea rentable. Y la empresa decide, pues mira, me olvido de esta región, que me sale más barato. Ahora, esto tiene que ver más con que como le sale a cuenta operar de esa manera, no lo hacen. Si fuese a nivel europeo, la legislación que está ahora mismo en Países Bajos, ya te digo yo que buscaban corriendo una manera de modificar el juego Claro. para poder generar ingresos en mayor o menor medida, pero que la gente pueda seguir jugando para generar Claro, esos ingresos. pero esa es la historia. Ahora mismo hay muchos MMORPGs que funcionan porque tienen ese modelo de negocio. Si tuvieran un modelo de negocio de otro tipo, no funcionarían. O no funcionarían tan bien, ¿vale? Ahí, sobre todo, hablamos siempre de juegos coreanos porque es la principal exportadora de este tipo de productos. No porque solo lo saquen ellos, sino porque es verdad que son los más llamativos y los que están ahora sacando mucho producto. Entonces, Sí, pero bueno, es entendemos. coreanos y asiáticos en general, ¿eh? Es Asiáticos en decir, general, digo coreanos principalmente, pero sí, chinos pero también. chinos Coreanos, también, chinos, sí. incluso japoneses, no tan agresivos con las microtransacciones. Lo que pasa es que siempre que pensamos en Japón, pensamos en el Final Fantasy 11 o 14, que son de cuotas, cuando Sí, realmente pero. luego hay un montón de MMOs más que tienen que ver con Sí, bueno, y juegos de microtransacciones. móviles, MMOs de móviles, que sí que al final todos están en el mismo carro. O sea, Ujú. no, pero ya no los asiáticos, en el mundo en general Sí, se sí. apunta al mismo carro para jugar a este tipo de cosas. Entonces, teniendo en cuenta que el mundo va a apostar, el mundo del videojuego va a apostar cada vez más por los juegos de servicio y que cada vez habrá más juegos tipo MMOs, vamos a decir así, simpáticamente, porque ya sabemos que después la línea la ponemos cada uno donde queramos. Claro, hay que tener en cuenta de que muchos países van a legislar estas cosas y que no van a hacer un modelo de negocio para cada. Mira, para España, Portugal, Italia, un modelo de negocio. Ujú. Para Francia, Holanda y Bélgica, otro modelo de negocio. Para Inglaterra, Turquía, no va a ir así. Es decir, o va a hacer un modelo de negocio que se englobe en todas las partes, que eso podría funcionar si las leyes ¿no? son europeas, son a nivel Ujú. continental y se aplican en casi todos los países, porque siempre puede haber alguno que diga, algún disidente que diga, no, yo no quiero, yo quiero hacer más agresivo o menos, ¿no? A mí ya me va bien. Claro, este tema de historias puede hacer que muchos productos no puedan salir de muchos países, ¿vale? Si no se adaptan. Ujú. Ahora nos llegan todos los juegos, literalmente nos llegan todos los juegos, todos. Pero es muy probable que muchos juegos que no necesitan a priori no necesitan de sacarlo de otros países. Por ejemplo, los Tark hubiera funcionado en Corea perfectamente y no necesitaba salir fuera. Ujú. ¿Vale? Otra persona ha decidido llevarse ese juego para llevarlo a otro sitio y, bueno, pues entonces adaptas la monetización, tienes que hacer todo el esfuerzo, pero no vas. El juego coreano o el juego que ha nacido para Corea o para China le da igual. Normalmente, si se ha creado para ese mercado, le da igual meter más o menos dinero porque es el que iba a meter, no va a Ujú. meter más. Sí, sí. Pero los juegos globales, los juegos que ya están pensados, cuando salió Genshin Impact, por ejemplo, ya sé que no es un MMO, cuando salió Genshin Impact, no fue pensado tanto
para ser un juego que lo petara. O sea, para funcionar, sí. Ahora, todos los productos que está sacando posteriormente a ese sí ya está pensado para el mercado global. Pero si mañana el que me están metiendo 1.000 millones para hacer un juego, y voy a decir, son cifras invent totalmente, y mañana te dicen, por cierto, ese juego que está a punto de salir, que sepas que en Europa y en el norte de Estados Unidos no va a poder salir. Porque ese tipo de monetización, que es la que tú esperas recibir, o la que tú esperas ganar mucho dinero, no la vas a poder utilizar. Claro, eso te da un varapalo muy grande que hace que ese producto tiemble. Y el siguiente producto que quieres desarrollar ya no vas a invertir ese dinero porque vas a tener que esperar a ver cómo reacciona y cuánto dinero ganas con otro modelo de negocio. Sí, desde luego, si estabas pensando en lanzarlo en base a los ingresos globales y tu presupuesto gira en torno a los ingresos potenciales a nivel global, sí, eso va a chocar contra ese presupuesto, sin duda. Pero tampoco le veo grandes problemas, a que se tenga que girar. Porque con los presupuestos se mueve todo el rato todo el mundo. Sí, pero el problema es que la gente no va a entender, esto no lo va a entender, que de repente pasemos de juegos, ¿sabes? Una dinámica de juegos que cada vez meten más pasta, a que de repente hay un par de mercados en los que ya no salgan y pues igual recortamos un poco, o que haya juegos que directamente no lo sacan en tu región porque tu región no lo permite con esa monetización y tú te enfades con tu región en vez de entender que están prohibiendo ese MMORPG porque por una razón concreta. No es bueno, pero tú lo vas a entender como una prohibición, como censura, ¿no? Y eso es un problema. Eso es un problema que de percepción. Pero dirá, bueno, pero eso será para quien tenga un problema con esto, ¿no? No para mí. Es decir, este tipo de prohibiciones, porque no es lo mismo que se prohíba un juego por un MMO porque va contra, yo qué sé, va contra la moral del ciudadano, ¿vale? Que puede ser dañino para la moral de los más jóvenes o quien sea, porque puede afectar a gente vulnerable con temas también visuales o con temas económicos. Hay muchas razones por las que pues, se puede prohibir el lanzamiento de un videojuego o de un MMORPG. Hay muchos motivos. Y normalmente cuando se prohíbe, no se prohíbe por placer. Sí, o sea, simplemente incumple ciertas normativas que entienden que te están protegiendo de alguna manera. Después tú puedes sentirte mal protegido, ¿no? Pero yo lo que sí que veo que de alguna manera hemos ido hacia un mercado globalizado totalmente, pero que esto es como un poco… Tiene ¿sabes? que volver todo a su sitio. Exactamente, tiene que volver para abajo. Y no digo que se vaya la gente a hacer sus propios juegos y no vayas a poder jugar al siguiente Final Fantasy, ni vayas a poder jugar al siguiente World of Warcraft. No. Solo jugarás a los MMOs que salgan en España. No. Pero sí que es verdad que habrá muchos mercados potentes que decidirán sus normas y si no respetas sus normas, pues no sacarán el producto en tu… Y habrá juegos que nos perdamos. Y habrá juegos que estarán prohibidos en tu región. Eso podrá pasar. Y simplemente entiendo que de cara a futuros juegos o se adaptan a los mercados en los que están prohibidos, ¿vale? Para poder sacar el siguiente juego, o es verdad que verán recortados sus ingresos, porque al final vale que China o que Asia es un mercado muy potente, pero quiero entender que si has ganado 1.000 millones en 3 meses, de esos 1.000 millones, algunos será del resto del mundo. Digo yo. Si no, no sacas tus videojuegos. Eso parece, ¿no? Sí, no sé. O sea, yo creo que lo que pasa es que como el modelo los modelos actuales son bastante lucrativos, no se trabaja otra vía de generar ingresos por otro lado. Es decir, yo qué sé, me voy a otro juego que tampoco es un MMO, pero vamos, el FIFA con sus sobres. Es decir, es tan lucrativo y genera tanto dinero con sus sobres que hasta que no le frenen va a seguir con ese modelo, porque no necesita reinventarse, porque, ¿no? Como se suele decir, los experimentos en casa con tinto y con gaseosa. Sí. Está funcionando muy bien, no lo puedes tocar. Entonces, son ese tipo de presiones cuando la gente se ha pasado de rosca, decías tú, ¿no? La curva esta de… Pues el efecto muelle, ¿no? Se han pasado tanto que tiene que volver, no va a volver al punto previo. Pero no hace falta estar estirando el chicle. Pensando ¿vale? Claro. Prácticamente haciendo ilegalidades en algunos casos, ¿no? O sin en algunos casos. Quiero decir, sabemos que hay movimientos por detrás que podrían, desde luego no son éticos. No tengo muy claro que sean ilegales. Sí, ilegales no, pero moralmente cuestionables. Desde luego, moralmente
¿no? Como mecánicas de vamos a emparejar el matchmaking, prioriza la monetización a el videojuego. Yo es que Entonces, veo. empareja a gente que no tiene skins con gente que potencialmente una IA ha definido que esas skins tienen potencial de compra en esos jugadores. Eso pasa. O sea, Para que tú quieras comprarla. claro. Eso ocurre, ¿no? Y entonces el matchmaking ya no es por lo que debería ser, sino por un objetivo meramente económico. Entonces ahí pues se puede legislar. Y de hecho sería bueno de cara a los jugadores y jugadoras. Claro, el problema es que muchos jugadores pues no le prestan atención, que es normal, que es lo más Sí, lógico, sí, nosotros sí. porque estamos un poco enfermos. Pero, Bueno, y pero mucha gente porque no le la presta. charla nos ha llevado aquí. Es decir, si no Sí, estaríamos dando palmas pero, con unas maracas. pero bueno, porque siempre al final nos planteamos estas cosas y acabamos discutiendo sobre cosas que igual no te hubieras planteado así fríamente. Ujú. Por eso decimos siempre que es una conversación de bar, ¿no? Una conversación de cafetería, de dejarte llevar. Pero que es curioso porque una cosa que va a estar pensada, que unos países se pasarán de largo y otros se quedarán cortos, ¿vale? Y si es global, pues veremos lo que pasa. Pero que unas cosas que están pensadas para proteger al usuario, muy probablemente se vea con malos ojos por parte del usuario, ¿no? Y que afecte de alguna manera al ocio y que sea problemático. Mm. Pero que pasa mucho más de lo que nosotros creemos, pero no nos damos cuenta porque nunca pasa con algo muy relevante. Es decir, nunca ha pasado que el siguiente Final Fantasy no salga en tu país Ujú. porque no cumple una normativa. Pero si pasara, te enterarías. Sí, pero repito, ¿Sabes? yo lo que no tiene sentido es que si entran este tipo de legislaciones lo hagan a nivel de un país. Porque el país se Claro. queda en la mierda y la empresa tiene la capacidad de poder decir, pues paso de Ya, Holanda. pero esto lo puedes hacer en Estados Unidos a nivel de Sí. país y lo puedes hacer en Europa a nivel de Unión Europea. Pero hay muchos sitios en donde no puedes hacerlo. Por ejemplo, hay muchos problemas en Latinoamérica con estos temas. Por eso Ujú. siempre a veces salen el típico juego que sale en Brasil pero no sale en Argentina. El típico juego que sale en Argentina pero no sale. ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿No? Hay muchos juegos, pero porque cada país negocia sus normativas y sus cosas y es mucho más difícil que lanzar un juego a nivel europeo. Ujú. ¿Vale? Muchas veces que a veces vemos cosas oscuras cuando no son tan oscuras, simplemente son intereses y normativas y leyes de diferentes países. Claro, cuando no hay nada global que aúne, por ejemplo, yo que es un criterio latinoamericano para el lanzamiento de juegos, Ujú. pues eso facilitaría mucho el lanzamiento de videojuegos de cara al futuro. Eso estaría de la hostia de bien. Sí, sí. ¿Vale? De Si los juegos funcionara como bien, servicio, seguro. porque a nivel de Unión Europea tampoco funciona de locos. Es No, decir, no. que no es que aquí lo hagamos bien, ni muchísimo menos. Pero al menos es más fácil que si sale una normativa a nivel europeo, pues los juegos quieran salir, porque tú imagínate, ¿no? Que tú vives en Perú, ¿vale? Y sale en todo sitio de Latinoamérica menos en Perú. Pues posiblemente a ellos les dé igual. Pero es que Sí, pasaría lo mismo. también. Imagínate que sale Sí, en toda Europa menos en España. Es que les daría igual. sí, pero tú imagínate que o sea, no haría falta, yo creo, que, por ejemplo, en Latinoamérica remasen todos en la misma dirección, que igual es mucho más complicado que Europa y Norteamérica se ponen de acuerdo. Imagínate que Europa y Norteamérica legislan de una manera muy similar el tema de el free to play, la monetización, las microtransacciones. Cuando un desarrollador, un estudio de desarrollo, va a desarrollar un videojuego donde el mercado global, una gran parte de sus ventas tienen que ver con Europa y Norteamérica, ¿vale? Lo normal es que ese modelo de negocio es el que lleve al resto del mundo. Claro. Porque no vas a hacer un modelo de negocio en base a cada mercado. Porque Claro. entramos en lo de antes, en lo de que y quizás el desarrollo que tienes que hacer para que eso funcione no te compense las ventas que te van a venir o los ingresos que te van a Pero venir del otro mercado. ese es el problema, que los juegos, muchos de los juegos que hasta ahora o hasta hace poco tiempo se hacían en Corea o en China, estaban pensados para sus propios mercados. Claro, Y claro. después ya los sacamos. Entonces, ¿qué pasaba? Que después ya lo sacamos y vemos cómo lo adaptamos a los otros mercados, porque al Mm. final nosotros lo hemos sacado para nosotros. Claro, cuando ya empiezas a sacar, que decíamos, ¿no? Que debido a muchos, como Tencent, por ejemplo, muchas empresas están sacando sus productos ya pensando en mercados globales para eludir ciertas normativas muy estrictas, ¿no? Entonces, cuando ya lo haces así, ya tienes que adaptarte a los otros mercados. Ya el juego sale en Corea,
y sale en Europa, y sale en Latinoamérica, y sale en Norteamérica con el mismo modelo de negocio, ¿vale? Y ese es el más neutro o el que más países se adapten a eso, para que pierdas poco por el camino y sea fácil que lo saques en muchos territorios. Bueno, yo quiero que de cara al futuro, por desgracia, porque no tengo mucha fe en que las cosas se muevan muy rápido y la gente llegue a acuerdos muy rápidos, por desgracia creo que veremos algunos juegos que no llegarán a diferentes sitios, no se lanzarán por temas de monetización, y que eso de alguna manera también puede afectar a corto o medio plazo, puede afectar al desarrollo de juegos y a los dineros que se gasten en ciertos desarrollos. No estoy hablando de juegos que ya están pensados, como Ashes of Creation, por ejemplo, o Corepang. Estoy hablando de cara al futuro, ¿no? Digamos, la siguiente oleada de juegos, si hay algún tipo de normativa, como parece que va a haberla, claro, de aquí 5 años ya veremos cómo está el tema. Pero aquí 5 años, sí, a poco que haya ciertas normativas, la cosa va a cambiar mucho y posiblemente empecemos a ver MMORPGs prohibidos para lanzarlos en nuestras regiones. Pero bueno, veremos cómo pasa. Ojo, incluso MMOs que cierren, porque dicen, bueno, MMOs a día de hoy que están funcionando de una manera. Tienen que cerrar. Pero tienen que cerrar porque la nueva normativa les puede llevar a cerrar. Eso podría ocurrir. Claro. Es decir, al final es prohibirlo de todas maneras. Es prohibir un juego que está abierto y lo tienes que cerrar porque no queda otra. Gente, tema complicado, tema de gestión de un poco de mercado, pero yo creo que es interesante. Yo espero que todo salga bien, salgan todos los MMOs y todo el mundo se adapte de la hostia y todo llegue en español. Correcto. Pero si queréis ver algo menos tensito y menos serio, ahora a continuación el postre con una charla de 45 minutos donde hablamos un poco de todo. Creación de contenido, eso para todos los que son GOTY, los TUOTI. Para todos los Patreons y para todos los suscriptores de Twitch. Correcto. Gente, nos vemos la semana que viene con más hablando de MMORPG, que con un poco de suerte os hablamos de un MMO concreto que creo que tenéis ganas de saber cositas y yo creo que lo vamos a hablar. Así que estad atentos la semana que viene. Chao.